bien. Bueno, gracias por venir, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, María Noel, por la invitación y por supuesto que a Montevideo Portal por el contacto. ¿Cómo te fue en el Parlamento? Bien. En el Parlamento, la verdad que fue una experiencia increíble, algo que nunca pensé vivir, ni siquiera en mis mejores sueños, poder estar entrando a la Casa de la Democracia, poder estar todos reunidos de distintos partidos políticos con distintas visiones, una experiencia memorable y por supuesto que también repercute un compromiso porque sé que tengo que estar a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en mí, entonces es como una mezcla de todas esas emociones. Ahí te encontraste con todos los diputados, por ejemplo, y sabías que justo en ese momento se había una discusión de que iban a Cuba, que bueno, la relación que pasa sobre todo con la izquierda y Cuba. ¿Quisiste hablar con ellos para contarles algo o te pareció que no era el lugar? Bueno, no dieron mucho los tiempos realmente, porque primero, mi primera entrada fue el 10 de marzo, justo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y dadas las características, bueno, había como mucho movimiento, y luego la segunda entrada la tuve el 14 de abril para presentar un proyecto de ley y como que quizás no dieron los tiempos, sí nos saludamos con varios, dialogamos ahí bastante informalmente, pero no dieron los tiempos como para hablar quizás de cosas, pongámosle, más profundas, por llamarlo de alguna manera. Mm. Pero sé que no van a faltar oportunidades. ¿Cuándo te viniste de Cuba? Me vine hace 16 años con una mano adelante y la otra atrás, como Mm, tantos migrantes, no solo los que vienen acá, también los lo que uruguayos que han ido por el mundo buscando, en mi caso, la libertad y un mejor porvenir para la familia. Y bueno, Uruguay me ¿Y regaló eso. cómo te viniste? ¿Cómo fue tu viaje de Mi viaje no lo hice cruzando fronteras, María ah, Noel, sí. Quizás esa es la pregunta mm, porque sé que ahora hay muchas personas, no solo de Cuba, sino de Venezuela, de República Dominicana, de Colombia, de distintos países, que lamentablemente pasan por situaciones que yo las calificaría como inhumanas y tienen que venirse de esa manera. No, yo me vine en un avión mm, con visa y así llegué a ujú. Uruguay. Y, acá hay varias organizaciones de cubanos, sobre todo que trabajan, desde las redes sociales, que esperan a otros cubanos que vienen sin nada, como para ayudarlos en los primeros pasos, que pueden ser para que no que sepan lo que es el alta en el BPS, lo que es trabajar en negro, las garantías de alquiler. Y ahí creo que por lo que conozco se han armado como grupos muy solidarios y Es algunos cierto. que también, lucran un poco, cubanos con cubanos, ¿no? Mm. Como que cuando vos llegás y decís: "Bueno, vení acá", hay como una expectativa y bueno, y también como, parte buena y parte mala, Exacto, digamos, pero exacto. sí están como en comunicación. Ujú. Es así, María Noel, yo suelo hacer un aporte, trabajo informal. Ujú. Nosotros somos muy quisquillosos también con ciertos y determinados términos, con el trabajo informal. Es cierto, esta situación se presta para muchas cosas. Hay organizaciones de la sociedad civil migrante en sentido general y también organizaciones de la sociedad civil uruguayas que apoyan mucho el tema de la inserción de los migrantes en la sociedad uruguaya. Son personas que, como te comentaba, se vienen en una situación a veces de extrema Mm. vulnerabilidad, personas que han dado todo y han vendido todo y se vienen, en lugar con una mano adelante y otra atrás, se vienen con las dos manos adelante sin poder sujetarse, con niños, ancianos, y llegar sobre todo a un país como lo es Uruguay, con instituciones sólidas, con un respeto por el otro, con apertura de todo, ¿no? Es difícil para quienes viven en una burbuja y los trámites administrativos ni que hablar, ya son difíciles para quienes nacieron acá. Imagínate para quien viene y no tiene idea ni de lo que es una tarjeta de crédito ni lo que es una tarjeta de débito. Yo soy un ejemplo de eso. Y bueno, hay organizaciones que sí, que los reciben, que los orientan. Hay de todo, ¿no? En la viña del Mm. Señor. Hay quienes también, lamentablemente, se aprovechan de estas situaciones para realizar distintos tipos de trabajo, pero
Por ejemplo, yo he trabajado mucho con una organización que se llama Manos Cubanas, que creo que es incluso la única organización de la sociedad civil cubana que atiende a los migrantes en este tema de la inserción y del apoyo y de la orientación. Y Manos Cubanas, por ejemplo, hace jornadas de trámites y orientación para personas migrantes, no solo para cubanos. Yo los acompañé, estuvimos en Rivera el 29 de marzo, fueron más de 80 personas a hacer preguntas de todo tipo, desde a dónde me tengo que dirigir para la cédula, hasta dónde tengo que ir para registrarme en la salud, cómo hago este trámite, cómo ingreso a la página. Justo este domingo 26 de abril vamos a estar por Maldonado para también orientar a las personas migrantes. Estaremos en Rocha, estaremos en Colonia, e ir abriendo un poco este espectro y que las personas reciban la mejor orientación posible, porque una mala orientación es algo que puede ser catastrófico para quienes no entendemos cómo funciona el sistema. Perfecto. ¿Y vos, te queda gente en Cuba? ¿Te queda familia? Sí, me queda mi hermana, me queda mi padrastro, bueno, mis amistades de muchas de toda la vida, otros están dispersos por el mundo, compañeros de la facultad, del liceo, sí, vecinos que me vieron crecer, correr, llorar, saltar, sí, me queda gente ahí adentro. ¿Y pensás volver a verlos, a ir hasta allá o no manejaste esa posibilidad? Y las posibilidades de ir a Cuba no es que yo no haya viajado, sí, estoy, además tengo un vínculo muy fuerte con mi familia, no es algo, por supuesto, sí, me encantaría obviamente que mi próximo viaje a Cuba podría ser fuera en una Cuba de libertad, pero sí, los vínculos se mantienen y uno siempre está muy preocupado por la situación de los que están allá, por cómo están, por cómo van. Una muestra de eso también es que, nada, las personas los migrantes que están por el mundo, los cubanos específicamente, parte de lo que cobran lo envían a sus familias, envían esas remesas para que la gente no se muera de hambre, para que pueda tener acceso a las cosas mínimas. Y sí, es una lloranza. Uno migra, pero tiene sus raíces y su identidad también es algo que no se pierde, más allá de que uno puede tomar mate y que puede estar acá, que puede sentarse, que puede gritar a la selección uruguaya, pero es como una... ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste en Cuba? La última vez que estuve Eh, en Cuba fue para... Había fallecido mi madre, ahora, no sé, 2 o 3 años, creo que fue en 2024, puede ser, un poco más, poco menos. Y la verdad que fue precisamente por esta situación, fui nada, a mm, exhumar los restos de mi madre y, es algo que nosotros no podemos creer, que lo converso mucho con compañeros, con mi esposo. Uno va y dice, esto no puede estar peor, no puede seguir para peor, y realmente sí, cada vez peor. Y lo que más me impactó a mí, si me permitís, Mariano, de comentarlo, fue la falta de luz y de esperanza en los ojos de las cubanas y los cubanos cuando lo mirabas. Eran como esas miradas apagadas, como esas ilusiones perdidas, como esos sueños rotos. Algo que tuvo un pequeño resurgir este 3 de enero de 2026. Entonces se prendió como una chispa. Pero sí. ¿Leíste el libro de Padura, el último de Morir en la arena, no? Sabés que me lo recomendaron, pero no lo he leído. De hecho, no lo he conseguido, pero sí, Padura es un escritor que muchos seguimos. Sí, porque muestra, yo lo leo hace muchos años, es la peor Cuba posible, con la gente que queda, que es la gente mayor, con que fue la gente que empezó con la Revolución Cubana, o sea, que tenía, Ujú. que vivió el proceso y que es esa que vos decías que no ve ninguna salida posible, y que cada vez tiene menos cosas, o sea, no Exacto. solo las que ya no tenía, sino todas las que va perdiendo Ujú. todo el tiempo, ¿no? Es así, es así. Justo en esa misma línea, María Noel, asistí el martes, este mismo martes, en el Centro de Negocios de la ABRT, a la presentación de un libro que escribió Mm, un noruego que vivió 2 o 3 años en Cuba, y su libro se llama Habana Taxi, Cuba, los años de la ilusión. mm. Entonces él se adentró en ese mundo y él refleja cómo hay esperanzas y sueños rotos que han pasado
a través de los años, él fue siguiendo las historias de 3 personas específicamente, y cómo esas ilusiones, primero vinieron los cambios de 2014, que parecía que había una apertura, que si estuvo Obama, que si hubieron liberaciones, que luego con el fallecimiento de Fidel. Entonces, siempre ha habido como ahora viene la esperanza, ahora viene y como que vuelve a caer. Una cosa que él señala mucho es la resiliencia del pueblo cubano y esas ansias de libertad, que yo digo siempre de que esas ansias de libertad es el único sueño que ninguna dictadura va a poder matar. Sin embargo, hoy por hoy estoy segura de que el gobierno cubano está viviendo su mayor crisis. El gobierno, y bueno, ha arrastrado al pueblo en esto, ¿no? Y que hay otra perspectiva. La gente perdió el miedo. La gente ya ha pasado por tanto sufrimiento, por tanta miseria, por tanta hambre, que un poco que perdió el miedo y ya ha salido a expresarse, ¿no? Pero perdió el miedo, pero ¿cómo lo demuestra? Porque si yo leo todos los días, ¿no? Que hay un 60% de Cuba con apagón, 50% de Cuba con apagón, 40% de Cuba con apagón, lo traslado a otro país de América Latina y veo 2 millones de personas en la calle. En Ujú. Cuba no. En Cuba hay personas en la calle. No, en la calle protestando por los apagones Ah, constantes que llevan bien. a más de la mitad de la isla a tener apagón todos los días. Bueno, en Cuba hay protestas todos los días, María Noel, todos los días. ¿Qué ocurre con estas protestas? Y lo tuvimos hace poco, ahora en marzo, cuando hubieron levantamientos en distintas Sí, ciudades de la isla. eh, La represión es atroz, pero atroz. Niño de 15 años que la policía le disparó a boca de jarro. Niños hay más de 33 menores de 17 años que están presos, incomunicados de sus padres, no le permiten la visita. Niños que están ahí adentro. Directores de liceos, que a mí yo escuchaba eso y se me ponía la piel de gallina, no podía concebir. Mi hijo nació acá en Uruguay, mi hijo va a un colegio, mi hijo expresa lo que él siente, lo que él necesita, lo que él quiere. Estaban las profesoras amenazando a los estudiantes y diciéndole que iban a pasar a clase por clase para verificar quiénes habían participado de las protestas. Y luego estuvieron los encarcelamientos. Hoy hay más de 1.250 presos políticos. Entonces, la represión es muy dura y muy atroz. Hay un sistema represivo que viene desde los barrios, con los comités de defensa de la revolución, pero el con Comité de Defensa de la Revolución siguen existiendo. siguen existiendo, siguen existiendo. Es esa línea de que el vecino está en la obligación de delatar, no es el tema de delatar al vecino. Hoy llegó María Noel y María Noel siempre llega a las 5 de la tarde, hoy llegó a las 6 y llegó con un bolso. Entonces yo me siento, la vecina de enfrente va y a ¿Y qué gana ese comisaría. vecino cuando delata? Ese vecino, buena pregunta. Ese vecino gana simpatía por parte del régimen represor. Ese vecino, más que gana, yo creo que está ya tan instaurado, tan adoctrinado, que él considera incluso que lo que está haciendo es una buena acción a la hora de denunciar cosas que él considera que son cosas que están incorrectas. Me parece que es parte también de esa caja donde nos han hecho vivir y de ese adoctrinamiento. Eso es lo que te puedo decir, porque realmente hay personas que también, bueno, hay personas no. En Cuba la libertad de expresión es realmente una quimera, no existe, y la libertad de pensamiento aún menos. Entonces, creo que es parte de ese régimen, de ese mecanismo maquiavélico que nos han ido imponiendo desde las escuelas, ¿no? Desde que uno tiene que ir a la escuela, tiene que ir uniformado, como corresponde. Cada mañana te paras en firme, cada mañana cantas el himno, cada mañana tenés que decir qué es lo que viste en las noticias y alabar y decir todo está bien, porque si no las represalias van para tu familia, van para los centros de trabajo de tus padres, va para las personas que vos apreciás. Muchas personas acá, incluso en Uruguay, tienen miedo de expresarse en plena libertad porque tienen miedo de lo que puedan hacer con sus familias allá. Mm. Entonces, es un poco de ese entramado Y cuando maquiavélico. escuchás a alguien que te dice, porque te lo deben haber dicho seguro, no, bueno, el problema es el bloqueo de Estados Unidos. ¿Qué decís?
Es, es la pregunta. El bloqueo. Yo acá digo, sí, el cubano ha pasado por muchas vicisitudes, el cubano ha mostrado que tiene mucha resiliencia, que se sobrepone a las situaciones. Sí, y Cuba sí tiene un bloqueo, pero el bloqueo que tiene Cuba es el bloqueo del gobierno. Cuba es un país que actualmente sus principales ingresos es la exportación de servicios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace poco catalogó de trata, explotación de personas a las brigadas médicas cubanas. Ese es uno de los primeros ingresos que tiene. El otro de los primeros ingresos que tiene es la remesa familiar, de quienes, esos 4 millones que están por el mundo, que luchan ese pesito y se los mandan a la familia para que no se mueran allá adentro. Entonces uno dice, ¿cómo un país puede vivir de eso? El bloqueo no ha sido el culpable de que hoy la gente esté en las calles pidiendo libertad. La gente no está pidiendo abajo el bloqueo, abajo, la gente está pidiendo libertad. No ha sido el culpable de que haya 1.250 presos políticos. El mal manejo del gobierno, esos largos discursos de lo que todos los cubanos fuimos protagonistas y esas pocas gestiones, ese sí es el culpable. Pero además, ellos dicen que Estados Unidos, que Estados Unidos, que Estados Unidos. Hoy por hoy, uno de las principales, de los recursos, de los productos, de los insumos que entran a la isla, vienen de los Estados Unidos, no solo por las ayudas familiares, que sabemos que la mayor parte de la diáspora está en los Estados Unidos, sino también por las pequeñas y medianas empresas, una suerte de negocios que ellos dicen que son negocios privados, pero los maneja el gobierno a su antojo también. Todas esas importaciones vienen de los Estados Unidos, pero además Cuba negocia libremente con España, con Canadá, con el resto del mundo, con China, lo estamos viendo con México, con Rusia. Uruguay mismo le envió a Cuba y negocia también con Cuba. Entonces, ¿qué bloqueo estamos hablando? Es un bloqueo de mente. Ese bloqueo sí que tienen ellos que permitió que nos robaran la libertad, la economía, la salud, la educación. El bloqueo que ellos tienen para enriquecerse ellos, porque la cúpula vive de una manera total y absolutamente diferente a cómo vive el pueblo, a cómo viven los 8 millones de cubanos. Ese es el bloqueo del gobierno, que lamentablemente ha sido tan cruel que no le ha importado para nada tener a todas esas personas, no solo las que están adentro, sino que también las que logramos escapar de rodillas. Entonces, ese es el bloqueo. Ujú. Hay una cuestión cultural que queda en parte de La Habana, supongo, o por lo menos en La Habana, que es donde más conozco. em, yo recuerdo un 1 de mayo, estando Fidel Castro todavía, en el 1 de mayo, millones de cubanos desfilando. Ujú. Y no parecía que estaban, o sea, era el 1 de mayo que había que desfilarle a Fidel. Yo entendí que lo hacían con convicción. No, no. Yo una de las cosas que admiro es, ahora viene el 1 de mayo acá, y hay algo que me erizo, además porque, y si me permitís, Sí, sí. hago esta comparación. Mientras que estuvimos en la campaña política, mientras que estuvimos militando, mientras que tuvo todo ese fervor, yo no podía creer el respeto que se vive en Uruguay a pesar de lo que piense uno, lo que piense otro, durante la campaña política. Hay una amiga cubana, me veía militar sábado, domingo con mi hijo, con mi esposo, y vamos, y ¿a dónde vas? Son las 6 de la mañana, no, ya vamos a militar, vamos a la partida, vamos a hacer. Y me decía, Lady, decime la verdad, ¿a ti te están pagando por esto? No. Me dice, ¿a ti te amenazaron en tu trabajo por ir a militar? Le digo, no, ninguno de nosotros, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, nadie está siendo amenazado por ir a militar. Lo hacemos con convicción, lo hacemos porque creemos en eso. Me dice, yo no te puedo creer. Ahí llega y es una persona que lleva años acá. Entonces, el 1 de mayo, todo eso que transmiten por las cámaras, todo eso que se ve, todos esos millones de personas, están obligadas, María Noel, a ir. Pasan asistencia en los centros de trabajo. Si habré ido yo a los 1 de mayo, asistencia en los centros de trabajo, asistencia en los centros de estudio. Las personas que no vayan al 1 de mayo son personas que luego son declaradas prácticamente parias, son personas que llegan a ser sancionadas, son personas que le hacen los llamados actos de repudio en los centros laborales, en los centros educativos, y tenés que ir allí.
Tenés que pararte en firme y tenés que decir las consignas que tenés que decir. Y luego, a lo que está muy acostumbrado el gobierno es al pan y al circo. Después de eso, para hacerle olvidar a las personas todas esas penas y todas esas penurias, abren después del desfile de 1 de Mayo y comienzan a vender alcohol, música y en esta pan y circo. Entonces, no van por convicción. Y eso lo vamos a ver este 1 de Mayo porque nosotros sabemos que no es así. Se le puede preguntar a cualquier cubano. Por eso, para mí, ver acá cómo están en el acto del 1 de Mayo, cómo están reunidos, que nadie está amenazado, que incluso la gente se puede expresar, están dirigentes de todos los partidos políticos apoyando el Día del Trabajador como debe de ser. Para nosotros el Día del Trabajador es una tortura más, como lo es otra cantidad de manifestaciones, otra cantidad de actos que se realizan. Y la gente no va por convicción, la gente va por obligación. ¿Vos qué hacías en Cuba? Primero, ¿dónde, Cuba, dónde estabas? ¿En qué lugar? Yo soy del oriente, Mm, del interior del país, por decirlo en buen uruguayo. Soy de Holguín, que es un departamento que está como a 800, 700 y tantos kilómetros de la capital. Yo nací ahí, estudié, luego hice la facultad en Santiago de Cuba y bueno, ahí me recibí de ingeniera en telecomunicaciones y electrónica y título que revalidé acá ujú. por la Universidad de la República en el año 2016. Y mis primeros pasos fue justamente en un centro hospitalario, porque además tengo una especialidad en electromedicina, una, una carrera que muy linda y sé que hace pocos años se abrió acá y que también es fundamental y muy mezclada a las tecnologías. Y bueno, esa era mi vida en Cuba. ¿Y cuándo te llegó la decisión de irte? Tengo 2 preguntas en una y ya te dejo. Si, Sí. ¿cuándo te llegó ese yo me voy a ir, la convicción, la decisión? ¿Por qué Uruguay? Y si volverías en una situación, un cambio político en Cuba, con tu familia a vivir. Bien, ahí vamos por partes. Primero, ¿por qué Uruguay? Yo ya lo he dicho en otras oportunidades, María Noel, Uruguay para nosotros es un faro de libertad. Uruguay es una de las pocas democracias plenas del mundo. Uno lo mira y dice, Uruguay, ¿dónde está? ¿Dónde queda? Un país de 3,5 millones de habitantes con grandes avances en la ciencia, en la tecnología y sobre todo en la protección y acceso a los derechos de las personas. Y lo voy a decir nuevamente, yo fui una de las víctimas de esa explotación que tiene el régimen cubano hacia sus profesionales. Yo estuve en la Brigada Médica Cubana acá en el Hospital San Juan. Y ya nosotros sabíamos, ya cuando entras en la facultad, que comenzás a ver, al principio yo decía, bueno, yo tengo hambre, mi mamá me pone un pan y Mm, un agua con azúcar. En la mesa mi comida favorita era arroz con azúcar, porque para mí era como, mm, wow, estamos de postre, pero yo no sabía claro. qué hacía mi madre para ponerme esa comida en la mesa. Desde allá vienen los tiempos de la crisis de Cuba. Y luego cuando creces y decís, ya sé lo que pasa. Mi mamá me ponía el pan y el agua con azúcar en la mesa, pero ella se iba a dormir sin comer. Mm, Y entras, hay muchas personas migrando, comienza a abrirse un poquito, comienza a entrar la información, comienza a ver de que nos habían vendido de que Cuba era el único país que tenía la educación, la salud gratuita, de que estábamos siempre amenazados, siempre que nos iban a atacar, siempre en guerra. Yo aprendí a manejar un fusil a los 8 años. Entonces, eran cosas que no me cuestionaba, pero cuando vas creciendo y vas viendo otra cosa, vos decís, acá nos está faltando algo. Esto va más allá de eso. Acá nos están faltando libertades. Llego a Uruguay, fui víctima de explotación, como pasa en las brigadas médicas cubanas, me sacaban casi todo lo que tenía, casi todo lo que cobraba, me controlaban. Fue un momento que hoy lo puedo decir sin miedo y sin vergüenza y gracias por esta oportunidad. Fue un momento fuerte en mi vida, un momento doloroso, pero creo que ahora mirándolo fue necesario y fue una decisión honesta también no querer seguir siendo parte de un sistema que explota a su propia gente. Entonces, acá vine y dije, esto es Uruguay, esta es la libertad, esto era lo que estaba faltando.
Y, y entonces así fue que conocí Uruguay. Además, cuando me volví, Uruguay estaba en todo un despliegue de lo que es la fibra óptica, era el tercer país en el mundo, solo superado por países superados no porque estaban al mismo nivel de Europa, y dije, es esto lo que yo quiero para mi vida. Ver que una de las cosas que a mí me impactó muchísimo fue ver de que acá la gente podía decir, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, me parece que esa política no es la que va, yo puedo hablar, puedo cruzarme con un ministro en la calle y el ministro saludarme sin saber quién soy, que podías disentir sin cárcel, que podías pensar libremente sin tortura. Entonces, eso es Uruguay. El Uruguay para nosotros es un faro de luz, un faro de libertad. Y si volvería a Cuba, yo lo que más añoro para Cuba, para Venezuela, para todos los países que están bajo dictaduras atroces, es que puedan ser libres y democráticos realmente. Porque lo que yo conocí acá nadie me lo va a sacar y lo voy a atesorar con uñas y dientes y así lo voy a defender. Pero mi compromiso hoy es con Uruguay y con las uruguayas y los uruguayos, con el país que a mí me dio lo que mi país me negó, con el país que me abrió las puertas, con todos ustedes, con su calidez. Y yo estoy acá gracias a las oportunidades que me dio el Uruguay. Entonces, ese es mi compromiso. Acá tengo mi hijo, mi familia, y voy a trabajar desde todos los roles que me correspondan para continuar ayudando a contribuir con esta democracia y esta libertad, porque quien no sabe, quien no ha perdido estas cosas, a veces lo valora diferente. Quien ha vivido de rodillas tanto tiempo, sabe de lo que le estoy hablando. Entonces, no. Yo a Cuba sí, desde acá lo que pueda colaborar, puedo hacerme eco de las voces que están tratando de ser cercenadas ahí adentro, que están tratando de ser silenciadas. Voy a declarar todo lo que tenga que declarar con transparencia, pero mi compromiso es y será siempre con Uruguay. Muchísimas gracias. Muchas gracias.